Hay cosas que uno no olvida, aunque pasen 50 años. Hay rostros que se quedan grabados en el alma como cicatrices que nunca sanan. Y hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra. Esta historia que voy a contarles, amigos míos, es de esas que duelen hasta en los huesos. Es la historia de un hombre que escupió sobre su propia sangre sin saberlo, y cuando lo supo ya era demasiado tarde. Se llamaba Rodrigo Méndez, un hombre de traje fino, zapatos italianos que brillaban como espejos, reloj suizo que pesaba más que la conciencia que había perdido en el camino. Tenía una oficina en el piso 22 de un edificio de vidrio en Polanco, de esos donde la gente habla en inglés, aunque sea mexicana, donde el café cuesta lo que un trabajador gana en un día completo de sol y sudor. Rodrigo era exitoso, o eso creía él. Tenía dinero que no alcanzaba a gastar, tenía poder que no sabía usar, tenía respeto que no merecía, pero no tenía memoria. O tal vez sí la tenía, pero la había enterrado tan profundo, en un lugar tan oscuro de su corazón, que ya ni él mismo sabía dónde buscarla. Cada mañana, Rodrigo cruzaba el Parque México camino a su oficina. Siempre el mismo camino, siempre la misma prisa, siempre con los audífonos puestos, escuchando noticias de la bolsa, números que subían y bajaban como el corazón de un moribundo, voces que hablaban de millones como si fueran granos de arena. Y cada mañana, en la misma banca, bajo el mismo árbol de jacarandá que en primavera lloraba flores moradas, estaba él, un viejo, un hombre roto, un bulto de ropa sucia y piel arrugada que olía a orines, a vino barato, a tiempo perdido, a dignidad muerta. El viejo dormía ahí, dormía con la boca abierta, con las manos temblando incluso en sueños, con los pies descalzos y negros de mugre, con las uñas largas y amarillas como dientes de perro viejo. Tenía el pelo largo, blanco como la ceniza de un cigarro consumido, enredado como raíces de un árbol muerto que ya no da sombra a nadie, y tenía los ojos. ¡Ay! Los ojos. Cuando los abría, eran del color del café quemado, del color de la tierra después de la lluvia, del color de las cosas que alguna vez fueron hermosas, pero que el tiempo convirtió en ruinas. Rodrigo pasaba junto a él cada mañana, y cada mañana sentía asco. Un asco que le subía por la garganta como bilis amarga, que le apretaba el estómago, que le hacía apretar el paso y desviar la mirada. Pinche vago, pensaba. ¿Por qué no se pone a trabajar en lugar de estar ahí tirado como un perro sarnoso? ¿Por qué no hace algo con su vida? ¿Por qué tiene que estar ahí recordándome que existe la miseria en este mundo perfecto que yo me construí? A veces, cuando el viejo extendía la mano pidiendo una moneda, con esos dedos temblorosos que parecían ramas secas, Rodrigo aceleraba el paso como si huyera de un fantasma. Otras veces, cuando había más gente alrededor, sacaba su teléfono y fingía una llamada importante, hablando de cifras imaginarias, de negocios inexistentes.
cualquier cosa con tal de no verlo, de no reconocer que ese hombre existía, de no admitir que compartían el mismo aire, el mismo cielo, la misma ciudad. Había días en que Rodrigo sentía la mirada del viejo clavada en su espalda mientras se alejaba, una mirada que pesaba como piedras, una mirada que no pedía nada, que no acusaba nada, que solo existía. Y eso, de alguna forma, era peor que cualquier reclamo, porque esa mirada le recordaba algo enterrado, algo que él no quería desenterrar. Un día, un martes de octubre, cuando el año ya estaba cansado de sí mismo, llovió. Llovió como solo llueve en esta ciudad cuando Dios decide recordarnos que somos pequeños, que somos frágiles, que todo lo que construimos puede ser lavado en un instante. El cielo se puso negro a media mañana, negro como el carbón, negro como el fondo de un pozo sin agua, y el agua cayó con furia, con rabia, lavando las calles, arrastrando la basura, empapando todo, convirtiendo la ciudad en un río sucio de memorias y desperdicios. Rodrigo corrió hacia su coche, maldiciendo, con el traje de $2,000 mojándose, pegándose a su cuerpo como una segunda piel fría. Y al pasar junto a la banca, vio al viejo. Estaba ahí, empapado hasta los huesos, temblando como una hoja en el viento de noviembre, tratando de cubrirse con un pedazo de cartón que ya se deshacía en sus manos como papel de cigarro mojado. Sus miradas se cruzaron, solo un segundo, pero en ese segundo Rodrigo sintió algo extraño, algo que no podía nombrar, una punzada en el pecho, como si alguien le hubiera clavado un alfiler en el corazón, un eco de algo olvidado, de algo que alguna vez supo pero que había matado a propósito. Los ojos del viejo lo miraban sin rencor, sin súplica, solo con una tristeza tan profunda que parecía un océano sin fondo. Pero Rodrigo lo ignoró. Subió a su coche alemán, encendió la calefacción, puso música clásica y se fue. Dejó al viejo ahí, bajo la lluvia que caía como látigos, temblando como un animal herido, solo, invisible, olvidado por el mundo y por su propia sangre. Esa noche Rodrigo no pudo dormir. Se quedó despierto en su departamento de lujo, en el piso 30 de una torre que tocaba las nubes, mirando las luces de la ciudad a través del ventanal que iba del suelo al techo. La ciudad brillaba como un collar de diamantes falsos, miles de luces, miles de vidas, miles de historias que él nunca conocería porque había aprendido a no ver, a no sentir, a no ser humano. Pensaba en el viejo. No sabía por qué. Era estúpido. Era solo un indigente más de los miles que hay en esta ciudad, de los miles que duermen en cartones, que comen de la basura, que mueren solos y son enterrados en fosas comunes sin nombre, sin flores, sin lágrimas. Pero algo en esos ojos, algo en la forma en que lo había mirado bajo la lluvia, algo que le recordaba a alguien, a algo, a un tiempo que ya no existía. A la mañana siguiente, el viejo no estaba en la banca. Rodrigo sintió un alivio extraño, mezclado con algo que no quería admitir que era decepción. Seguro se murió.
pensó. Seguro la lluvia lo mató. Uno menos ensuciando el parque. Y siguió caminando, pero sus pasos eran más lentos. Pero al día siguiente tampoco estaba, ni al otro. La banca quedó vacía y Rodrigo se dio cuenta de que, por primera vez en años, realmente miraba esa banca, miraba el árbol, miraba el parque, miraba a la gente que pasaba, como si acabara de despertar de un sueño largo y oscuro, como si acabara de abrir los ojos después de años de caminar dormido. Pasaron 2 semanas. Rodrigo seguía con su vida de siempre. Juntas aburridas donde todos mentían, contratos que firmaba sin leer, cenas de negocios donde la comida no tenía sabor y las conversaciones no tenían alma. Pero algo había cambiado, algo pequeño, casi imperceptible, como una grieta en un muro que parece sólido, pero que está a punto de derrumbarse. A veces, cuando veía a alguien en la calle pidiendo limosna, no volteaba la cara, solo los miraba, los veía, los observaba como si fueran cuadros en un museo, como si por primera vez en su vida entendiera que eran personas con historias, con nombres, con pasados, con madres que los parieron, con padres que alguna vez los cargaron en brazos. Un sábado por la tarde, cuando el sol caía sobre la ciudad como miel espesa, Rodrigo recibió una llamada. Era de un hospital público en Iztapalapa, uno de esos hospitales donde la gente va a morir porque no tiene dinero para morir en otro lado. Una trabajadora social. Tenía una voz cansada, de esas voces que han escuchado demasiadas tragedias, que han visto demasiada muerte, que ya no se sorprenden de nada. ¿Es usted Rodrigo Méndez?, preguntó con un tono que no esperaba nada bueno. Sí, ¿quién habla? Soy del Hospital General de Iztapalapa. Tenemos aquí a un paciente que llevaba su nombre y número de teléfono en un papel en el bolsillo. Es un hombre mayor, está muy grave. Los doctores dicen que no le queda mucho tiempo. ¿Puede venir? ¿Lo conoce usted? Rodrigo frunció el ceño. No conocía a nadie en Iztapalapa. Nadie de su círculo vivía en esa zona de la ciudad que él consideraba peligrosa, sucia, llena de gente que no valía la pena conocer. Debía ser un error, un malentendido. Alguien que había encontrado su tarjeta en la basura. Pero algo, esa misma punzada en el pecho que había sentido bajo la lluvia, lo hizo decir que sí, que iría, que llegaría pronto. El hospital olía a cloro y a muerte, a medicinas baratas y a esperanzas rotas. Las paredes eran de un verde pálido que parecía enfermo, descascarado en las esquinas, manchado por el tiempo y la humedad. Rodrigo caminó por los pasillos, siguiendo a la trabajadora social, una mujer pequeña con lentes gruesos y manos arrugadas que parecían haber tocado demasiado dolor. Lo llevó hasta una sala al final del pasillo. Una sala con 6 camas, 6 hombres muriendo, 6 vidas terminando en silencio, mientras el mundo seguía girando afuera, indiferente. En la última cama, junto a la ventana, que daba a un patio gris lleno de palomas sucias, estaba él,
el viejo de la banca. Rodrigo se quedó paralizado en la puerta. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que las paredes se inclinaban, que el aire se volvía espeso como agua. La trabajadora social lo miró con ojos tristes, con esos ojos que han visto esta escena 1000 veces. ¿Lo conoce?, preguntó. Rodrigo no pudo hablar. Solo negó con la cabeza, pero era una mentira. Una mentira que su cuerpo no creía, porque sus piernas lo llevaron hacia la cama, como si tuvieran voluntad propia, como si supieran algo que él todavía no quería aceptar, como si sus pies recordaran un camino que su mente había borrado. El viejo estaba conectado a máquinas que pitaban con un ritmo monótono, como el tic-tac de un reloj que cuenta los últimos segundos de una vida. Tubos en la nariz, tubos en los brazos. Su respiración era un sonido áspero, doloroso, como el de un animal herido que ya no tiene fuerzas para gritar. Tenía los ojos cerrados, la piel amarilla como cera vieja, los labios agrietados como tierra seca, pero estaba limpio. Alguien lo había bañado, le habían cortado el pelo, le habían puesto una bata de hospital, y ahora, sin la mugre, sin las capas de abandono, sin el disfraz de la miseria, Rodrigo pudo verlo, realmente verlo, y lo que vio le rompió el alma en 1000 pedazos que cayeron al suelo como vidrio. Esa nariz, esa forma de la mandíbula, esas orejas grandes, esas manos grandes, con dedos largos, con las mismas venas marcadas que Rodrigo veía en las suyas cada vez que firmaba un contrato, cada vez que sostenía una copa de vino, cada vez que se miraba en el espejo sin reconocerse. No, susurró. No, 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 no. La trabajadora social puso una mano en su hombro, una mano suave pero firme. Encontramos esto entre sus cosas, dijo, entregándole una bolsa de plástico transparente. Dentro había un papel doblado, amarillento, casi deshecho, como si hubiera sido doblado y desdoblado 1000 veces. Rodrigo lo abrió con manos temblorosas. Era una fotografía vieja, tan vieja que los colores se habían desvanecido hasta convertirse en tonos de sepia, en sombras de lo que alguna vez fue brillante. En la foto, un hombre joven con camisa de trabajo sostenía a un niño en brazos. El hombre sonreía con una sonrisa enorme, con una sonrisa de orgullo, de amor, de esperanza. El niño también sonreía, con esa sonrisa sin dientes de los niños pequeños. Detrás de ellos se veía una casa humilde, con paredes de ladrillo sin pintar y un patio de tierra donde crecían nopales. Rodrigo conocía esa foto. La había visto antes, hace mucho tiempo. En otra vida, en un tiempo cuando todavía sabía quién era. El hombre de la foto era su padre. El niño era él. Se dejó caer en la silla junto a la cama como un edificio que se derrumba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera detenerlas, sin que quisiera detenerlas. Lágrimas calientes, amargas, saladas, llenas de todo el veneno que había guardado durante años.
de todo el odio que se había tenido a sí mismo sin saberlo, de toda la vergüenza que había convertido en orgullo falso su padre, ese viejo mugriento, ese indigente que olía a orines, ese bulto de ropa sucia que él había despreciado cada mañana durante meses, ese hombre invisible que temblaba bajo la lluvia, era su padre, el hombre que le había dado la vida, el hombre que lo había cargado en brazos, el hombre que había trabajado hasta sangrar para que él pudiera estudiar, el hombre que lo había amado más que a su propia vida. La trabajadora social se sentó a su lado. No dijo nada, solo esperó. Esperó con esa paciencia de quien ha visto demasiado dolor para juzgar. Esperó a que Rodrigo pudiera hablar. Y cuando finalmente lo hizo, su voz era la de un niño asustado, la de un niño perdido en la oscuridad. ¿Cómo llegó aquí? Ella suspiró. Sacó una carpeta delgada manchada de café. Lo encontraron en el parque hace 2 semanas. Tenía neumonía, desnutrición severa, hipotermia. Cuando llegó aquí apenas podía respirar. Los doctores hicieron lo que pudieron, pero su cuerpo ya estaba muy dañado. Demasiados años en la calle, demasiado frío, demasiada hambre, demasiada soledad. ¿Años? Rodrigo la miró con ojos rojos. ¿Cuántos años? No lo sabemos con certeza. Él no habla mucho. Cuando está consciente, solo repite un nombre. Rodrigo. Dice Rodrigo una y otra vez. Por eso lo buscamos. Por eso lo llamamos. Pero por su estado, calculamos que al menos 10 años. Tal vez más. Tal vez 15. 10 años. 15 años. 10 o 15 años durmiendo en bancas. 10 o 15 años comiendo de la basura. 10 o 15 años siendo invisible para el mundo, para su propio hijo, para la única persona que debió haberlo buscado, para la única persona que debió haberlo amado. Rodrigo cerró los ojos. Y entonces, como si alguien hubiera abierto una compuerta en su mente, como si alguien hubiera roto una presa que contenía un río de memorias, los recuerdos comenzaron a llegar. Recuerdos que había enterrado, recuerdos que había matado, recuerdos que había asesinado con premeditación y alevosía. Se vio a sí mismo a los 18 años, flaco como un poste, con acné en la cara y sueños en los ojos. Acababa de ganar una beca para estudiar en el TEC de Monterrey. Era su oportunidad, su escape, su boleto de salida de la pobreza. Su padre, un albañil que apenas sabía leer, que firmaba con una cruz porque nunca aprendió a escribir su nombre. Había trabajado doble turno durante años para ayudarlo. Había mezclado cemento bajo el sol que quema. Había cargado ladrillos hasta que la espalda le crujía. Había comido frijoles para que su hijo pudiera comer carne. Su madre había muerto cuando él tenía 12 años. Cáncer. De esos cánceres que se comen a la gente pobre porque no tienen dinero para doctores. Y desde entonces habían sido solo ellos dos, padre e hijo.
contra el mundo, contra la pobreza, contra el destino que les había tocado. Pero Rodrigo tenía vergüenza. Vergüenza de su casa de ladrillo sin pintar. Vergüenza de su padre con las manos callosas y la ropa manchada de cemento. Vergüenza de su acento que delataba su origen. Vergüenza de sus modales toscos. Vergüenza de su ignorancia. Vergüenza de todo lo que era y de dónde venía. Cuando entró a la universidad, cuando conoció a gente con dinero, con apellidos que sonaban importantes, con padres que eran doctores y empresarios y políticos, Rodrigo comenzó a mentir. Dijo que sus padres habían muerto en un accidente. Dijo que vivía solo. Dijo que venía de una familia de clase media que había perdido todo en una tragedia. Y la gente le creyó. Le creyó porque quería creer. Porque era más fácil creer la mentira que aceptar la verdad. Y poco a poco dejó de visitar a su padre, primero una vez al mes, luego cada 3 meses, luego solo en Navidad, y finalmente nada. Cambió su número de teléfono, se mudó sin dejar dirección, construyó una vida nueva, una vida donde no había espacio para un albañil analfabeto que lo avergonzaba, una vida de mentiras tan perfectas que él mismo comenzó a creerlas. La última vez que vio a su padre fue hace 15 años. Su padre había ido a buscarlo a su oficina. Había subido los 22 pisos a pie porque no sabía usar el elevador, porque le daba miedo esa caja de metal que subía y bajaba. Había llegado sudando, con su ropa de trabajo, con sus botas llenas de lodo, con su camisa manchada de cemento, y había preguntado por él en la recepción, con voz tímida, con sombrero en mano, como un campesino pidiendo permiso para entrar a la casa del patrón. Rodrigo bajó. Lo vio ahí, en el lobby elegante, rodeado de gente con trajes caros que lo miraban con desprecio, con asco, como si fuera un perro que había entrado por error, y sintió rabia y vergüenza. Rabia porque su padre había venido. Vergüenza porque alguien podía descubrir su secreto. Vergüenza porque alguien podía ver de dónde venía realmente. Le dijo que se fuera. Le dijo que no volviera nunca. Le dijo que ya no era su padre, que no tenía padre, que su padre había muerto hace años. Le dijo todo esto en voz baja, con los dientes apretados, con veneno en cada palabra. Su padre lo miró con esos ojos de café quemado. No dijo nada, no gritó, no lloró, solo asintió. Asintió como quien acepta una sentencia de muerte, y se fue, caminando despacio, con la espalda encorvada, con los hombros caídos, como si cada paso le doliera, como si cada paso lo alejara no solo de su hijo, sino de la vida misma. Esa fue la última vez que Rodrigo vio a su padre caminando, la última vez que pudo haberle dicho perdón, la última vez que pudo haberlo abrazado, la última vez que pudo haber sido humano. Rodrigo abrió los ojos, las lágrimas no paraban. Se inclinó sobre la cama y tomó la mano de su padre. Esa mano grande, áspera, llena de cicatrices, llena de callos, llena de historias de trabajo
y sacrificio. La mano que lo había cargado cuando era niño. La mano que había trabajado hasta sangrar para darle de comer. La mano que había construido casas para otros mientras la suya propia se caía a pedazos. La mano que había mezclado cemento para los sueños de su hijo mientras sus propios sueños se secaban como charcos bajo el sol. «Perdón», susurró. «Perdón, papá. Perdón, perdón, perdón». Pero su padre no respondió. Su respiración seguía siendo ese sonido áspero, mecánico, de máquina rota. Los monitores pitaban con un ritmo constante, marcando los segundos que quedaban. La trabajadora social puso una mano en el hombro de Rodrigo. «Puede quedarse con él todo el tiempo que quiera», dijo suavemente. «Los doctores dicen que es cuestión de horas, tal vez días, pero no mucho más. Su cuerpo ya está cansado, ya no quiere seguir». Rodrigo asintió. No podía hablar, no podía hacer nada más que sostener esa mano y llorar. Llorar por todo lo que había perdido. Llorar por todo lo que había destruido. Llorar por todo lo que nunca podría recuperar. Se quedó ahí toda la noche y todo el día siguiente y la noche después de esa. No fue a trabajar, no contestó llamadas, no comió, solo se quedó ahí junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre, hablándole, contándole todo lo que había callado durante años, todo lo que había guardado en ese lugar oscuro de su corazón. Le habló de su éxito, de su empresa, de su dinero, pero también le habló de su soledad, de cómo cada noche se despertaba con un vacío en el pecho que nada podía llenar, de cómo había tenido 3 matrimonios que terminaron en divorcio porque él no sabía amar, porque había olvidado cómo se ama, de cómo sus propios hijos lo odiaban porque era un extraño para ellos, porque repetía con ellos el mismo abandono que había sufrido, de cómo había construido un imperio sobre la arena de las mentiras y ahora todo se derrumbaba, de cómo había ganado el mundo pero había perdido su alma. Le pidió perdón 1000 veces. Le dijo que daría todo, absolutamente todo su dinero, todo su poder, todo su éxito por volver atrás, por ser de nuevo ese niño en la fotografía, ese niño que miraba a su padre como si fuera un héroe, ese niño que todavía sabía amar, ese niño que todavía tenía corazón. Y en la madrugada del tercer día, cuando la ciudad dormía y solo se escuchaba el pitido de las máquinas y el llanto silencioso de otros familiares en otras camas, mientras Rodrigo dormitaba en la silla con la cabeza apoyada en la cama, sintió un movimiento, un apretón suave en su mano, tan suave que casi no lo sintió. Pero estaba ahí. Abrió los ojos de golpe. Su padre lo estaba mirando. Tenía los ojos abiertos. Esos ojos de café quemado que Rodrigo había visto en el parque sin reconocer. Esos ojos que lo habían mirado bajo la lluvia con una tristeza infinita. Y en esos ojos había algo. No era rabia. No era rencor, no era odio.
Era algo más simple y más devastador. Era algo que Rodrigo no merecía, pero que su padre le daba de todas formas. Era amor, amor puro, amor incondicional, amor que no pide nada a cambio. Su padre movió los labios. Rodrigo se acercó, poniendo su oído junto a la boca de su padre. La voz era apenas un susurro, un hilo de aire, un último aliento. Te perdono, hijo, siempre te amé, siempre. Y entonces su padre cerró los ojos. El monitor comenzó a pitar de forma continua, un sonido largo, plano, final. Las enfermeras entraron corriendo. Rodrigo fue empujado hacia atrás. Vio cómo trataban de revivirlo, vio cómo presionaban su pecho, vio cómo le inyectaban cosas, vio cómo finalmente se detuvieron, y una de ellas miró el reloj y dijo 1 hora, las 3:42 de la madrugada, la hora en que su padre dejó de existir. La hora en que el último hilo que lo conectaba con el amor verdadero se rompió para siempre. Rodrigo se quedó de pie en medio de la sala. No lloraba, ya no le quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío, un agujero negro en el centro de su ser que se tragaba todo, la luz, el sonido, la vida misma. El funeral fue simple, solo Rodrigo y la trabajadora social. Nadie más. Su padre no tenía amigos, no tenía familia, solo tenía a un hijo que lo había abandonado. Un hijo que había pasado junto a él cada mañana durante meses sin reconocerlo. Un hijo que había sentido asco de su propia sangre. Un hijo que ahora cargaba una cruz que nunca podría dejar. Después del entierro, en un cementerio público donde las tumbas no tienen nombre y las flores se marchitan antes de ser puestas, Rodrigo volvió a su departamento. Se quedó ahí, sentado en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad, y por primera vez en su vida entendió algo. Entendió que todo lo que había construido no valía nada, que el éxito sin amor es solo una tumba elegante, que el dinero sin familia es solo papel pintado, que el respeto sin honor es solo miedo disfrazado, que había ganado todo y había perdido lo único que importaba. Renunció a su empresa, vendió su departamento, vendió su coche, vendió todo. Y con ese dinero abrió un refugio para gente en situación de calle, un lugar donde pudieran dormir sin miedo, donde pudieran comer caliente, donde pudieran ser vistos, ser personas, ser humanos, ser amados. Lo llamó la casa de Don José. Ese era el nombre de su padre, José Méndez, un nombre simple, un nombre humilde, un nombre que Rodrigo había tratado de olvidar y que ahora llevaba con orgullo, con dolor, con amor tardío. Cada mañana Rodrigo va al refugio, sirve comida, limpia, escucha historias. Mira a los ojos a cada persona que llega, y en cada uno de esos ojos ve a su padre, ve al hombre que fue invisible para él, ve al hombre que murió solo
en un hospital público después de años de abandono. Ve al hombre que lo perdonó cuando no merecía perdón. Y cada noche, antes de dormir, Rodrigo saca la fotografía vieja, la fotografía de un hombre joven sosteniendo a un niño, y llora por todo lo que perdió, por todo lo que destruyó, por todo lo que nunca podrá recuperar, pero también llora de gratitud, porque su padre, en sus últimas palabras, le dio algo que él no merecía, le dio perdón. Y ese perdón, aunque no borra el pasado, le da una razón para seguir adelante, para tratar de ser mejor, para honrar la memoria de un hombre que fue invisible para el mundo, pero que fue un gigante de amor. Pasaron los años. El refugio creció, ayudó a cientos de personas, miles. Algunas encontraron trabajo, otras se reconciliaron con sus familias, otras simplemente encontraron un lugar donde morir con dignidad, con una mano que sostener, con alguien que dijera su nombre antes del final. Y Rodrigo estuvo ahí para todas ellas, no como un salvador, no como un héroe, sino como alguien que entendía, alguien que sabía lo que era ser ciego, alguien que había aprendido de la forma más dolorosa posible que todos somos iguales bajo el cielo, que todos sangramos rojo, que todos necesitamos amor. Ahora, cuando camino por las calles de esta ciudad, cuando veo a alguien durmiendo en una banca, cuando veo a alguien pidiendo limosna en una esquina, me detengo, los miro, los veo y pienso en Rodrigo, pienso en su padre, pienso en todos los padres, madres, hijos, hijas que están ahí afuera, invisibles, olvidados, abandonados por sus propias familias. Y me pregunto, amigos míos, me pregunto con el corazón apretado, ¿cuántos de nosotros estamos pasando junto a alguien que amamos sin reconocerlo? ¿Cuántos de nosotros estamos tan ciegos por nuestro orgullo, por nuestra vergüenza, por nuestro miedo, por nuestra prisa, que no vemos lo que está justo frente a nuestros ojos? ¿Cuántos padres están muriendo solos mientras sus hijos cuentan dinero? ¿Cuántos hijos están llorando mientras sus padres fingen que no existen? La vida es corta, amigos míos, más corta de lo que creemos, más corta de lo que queremos admitir, y el tiempo perdido no regresa. Las palabras no dichas se quedan atrapadas en la garganta para siempre. Los abrazos no dados se convierten en fantasmas que nos persiguen en las noches. El amor no expresado se pudre dentro de nosotros como fruta olvidada. No esperen a que sea demasiado tarde. No esperen a que la persona que aman esté en una cama de hospital, conectada a máquinas, respirando sus últimos alientos. No esperen a que el orgullo se convierta en arrepentimiento. No esperen a que la vergüenza se convierta en culpa. No esperen a que la muerte les enseñe lo que la vida les está gritando ahora, porque hay cosas que no se pueden deshacer. Hay palabras que no se pueden borrar. Hay silencios que se quedan grabados en el alma como cicatrices que nunca sanan. Hay oportunidades que pasan una sola vez y nunca regresan. Rodrigo aprendió esto. Lo aprendió de la forma más cruel.
y ahora vive cada día tratando de compensar lo que no puede cambiar, tratando de ser el hijo que su padre merecía, aunque sea demasiado tarde, aunque su padre ya no esté aquí para verlo, aunque el perdón que recibió no borra el dolor que causó, pero tal vez, solo tal vez, desde algún lugar más allá de este mundo de dolor y olvido, desde algún lugar donde ya no hay bancas frías ni lluvia que cala hasta los huesos, don José lo está viendo y tal vez, solo tal vez, está sonriendo. Sonriendo con esos ojos de café quemado que alguna vez miraron a su hijo con amor incondicional. El mismo amor que Rodrigo no supo ver hasta que fue demasiado tarde. El mismo amor que ahora trata de dar a otros, como si cada abrazo que da, cada plato de comida que sirve, cada mano que sostiene, fuera una forma de abrazar a su padre una vez más. Esa es la historia, amigos. Una historia que duele, que arde, que no tiene final feliz. Porque la vida no siempre tiene finales felices. A veces solo tiene lecciones. Lecciones escritas con sangre y lágrimas. Lecciones que nos rompen para poder reconstruirnos. Lecciones que nos matan para poder renacer. Y la lección de esta historia es simple pero brutal. Miren, realmente miren. Miren a las personas que tienen a su lado. Miren a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Mírenlos antes de que sea demasiado tarde, antes de que se conviertan en extraños, antes de que se conviertan en fantasmas, antes de que se conviertan en ese viejo en la banca que nadie ve, porque todos somos ese viejo, todos somos Rodrigo, todos estamos a un paso de convertirnos en invisibles o de hacer invisible a alguien que amamos. Y cuando llegue nuestro último día, cuando estemos en esa cama de hospital respirando nuestros últimos alientos, lo único que importará no será el dinero que ganamos, ni el éxito que alcanzamos, ni el respeto que conseguimos, ni los títulos que colgamos en la pared. Lo único que importará será el amor que dimos y el amor que recibimos. Todo lo demás es solo polvo, polvo que el viento se lleva, polvo que se acumula en bancas vacías de parques olvidados, polvo que cubre fotografías viejas de tiempos mejores que nunca supimos apreciar cuando los vivíamos. No sean polvo, amigos míos, sean amor, mientras todavía puedan, mientras todavía haya tiempo, mientras sus padres todavía respiren, mientras sus hijos todavía los busquen, mientras el perdón todavía sea posible, porque el tiempo, como el agua entre los dedos, se escapa, y cuando se va, no regresa, nunca regresa, y lo único que queda son bancas vacías, fotografías amarillentas y un dolor que no tiene cura, un dolor que se llama demasiado tarde.